Tú eres de las personas que cuando escucha la palabra mudanza, entras en crisis, te parece que es algo tedioso y que, bueno, que solamente te queda que tienes que pasarlo y ya. Pues déjame contarte cómo puedes convertir esos momentos de crisis en una gran oportunidad. ¿Cómo puedes hacer una mudanza sencilla, simple? Aquí te voy a dar una pequeña guía de cómo lograrlo. También al final te dejo un regalo para que puedas lograrlo de una forma mucho más fácil. Mi nombre es Ladis y esto es Minimalismo Consciente. Hay diversos tipos de mudanzas, ¿no? Aquí vamos básicamente podemos dividirlos como en tres, ¿no? Esas mudanzas donde una empresa se encarga de absolutamente todo y tú no te encargas de nada, sino sencillamente decirle esto lo quiero poner de aquí a allá. Ese es un tipo de mudanza. Tenemos otro que es esa mudanza donde tú lo haces absolutamente todo, ¿no? Desde embalar, desde colocar todo, cada cosa en su sitio y muchas veces hasta de transportarlo, bien sea en vehículo propio, bien sea porque contrates un carro, pero lo haces todo, absolutamente todo tú. Y está otro que es como el mixto, ¿no? Donde tú recoges, embalas todas tus cosas, pero contratas en los servicios de una empresa para que te los lleve hasta tu nuevo hogar. De todas maneras, esta guía trata de abarcar lo más posible y de que sea útil para cualquiera de estos casos, porque si nosotros queremos que la mudanza sea una oportunidad, aunque estemos en el primer caso donde una empresa se encarga de absolutamente todo, muchos de los tips que están aquí son importantes y básicos para que ese traslado sea sin ningún tipo de inconvenientes o minimizando los inconvenientes y que sea una oportunidad. Y muchísimo más en los otros dos casos. Para que podamos como tener un orden, ¿verdad? He organizado este video en tres partes. Una primera parte que es antes, todas las cosas que tenemos que hacer antes de la mudanza, lo que vamos a hacer durante y después. Así que empecemos. Las mudanzas generalmente se planifican con tiempo, son muy pocas las excepciones en las que tienes que mudarte de un momento para otro. Pero en eso lo que es importante es que tú lo planifiques y vayas haciendo las cosas con tiempo para que así puedas disfrutarlo y sea mucho más sencillo. Así que empecemos con los diferentes puntos que deberíamos tomar en cuenta. En primer lugar tenemos planifica. Para esto yo te invito a que tú tengas un cuaderno que sea solamente para la mudanza, ahí donde coloques absolutamente todo, desde la planificación hasta todas las cosas que tú vas viendo o que tengas que hacer o de qué es lo que estás embalando, absolutamente todo lo tengas concentrado en un cuaderno. Luego un cronograma con los tiempos estimados que tienes para poder realizar cada una de las cosas que quieras abarcar. Tener los presupuestos y los contratos. ¿Ok? Si tú tienes que hacer modificaciones o tienes que hacer algún tipo de arreglo, bien sea en la casa que estás dejando o en la casa nueva, todo eso tienes que planificarlo. También tienes que planificar las cosas que tienes que adquirir o que vas a necesitar para poder hacer la mudanza. Desde cajas, bolsas, cinta de embalar, rotuladores, etc. Luego tenemos en segundo lugar ordena antes de mudarte. Esto te va a te va a simplificar todo. No vas a tener que movilizar o llevar cosas que no vas a usar o que no vas a necesitar o que no quieres en tu vida. Además, cuando haces esto y de repente te mudas con esa idea de que lo vas a hacer después, pues bien por la premura o por el querer ver la casa, terminas volviendo a guardar cosas que no necesitas y vuelves a llenar tus espacios con cosas que no quieres en tu vida. ¿Qué cosas se quedan y qué cosas se van? No mudes nada que no vayas a utilizar. Bien, todas aquellas cosas que no hayas utilizado en 6 meses o un año, no te las lleves. No lleves nada que no te inspire, que no te aporte. En tercer lugar tenemos vende, regala, recicla o bota. Cuando tú vas haciendo este proceso de orden en toda tu casa, ten 4 bolsas o 4 recipientes identificados con estas 4 cosas, ¿no? Lo que quieras vender, lo que quieras regalar, reciclar o botar. De esta manera es muchísimo más fácil. En cuarto lugar tenemos claridad. Parece como raro, ¿no? Pero es muy importante que estés
claro, que tengas muy, pero muy presente cuáles son las posibilidades que te brinda tu nueva casa y cuáles son las cosas que tú quieres realmente. Para esto te invito a que visualices cuál es la casa ideal que tú quieres, cómo quieres tú ubicar tu casa, cómo quieres que sea, para que ya tengas como un norte hacia dónde dirigirte. Y también qué posibilidades te brinda esa casa. Muchas veces caemos o vemos grandes errores y es que tienes una cama de determinadas dimensiones y la mudas y cuando te das cuenta no te cabe. Entonces, bueno, para evitar todas estas cosas, ten claridad en cuáles son las cosas que nos ofrece ese nuevo espacio y qué es lo que realmente tenemos y queremos. En quinto lugar es organiza y empaca. Ten una visión clara de cómo vas a hacer tú, vas a organizarte y de qué forma vas a empacar. Mira el global de todo, ve cuáles son aquellas cosas que menos utilizas y que puedes ir empacando desde un principio. Ve por qué espacios o por qué categorías te conviene empezar y de esta manera ya vas a poder enfocar o entrarle a empacar de una manera mucho más ordenada y que te va a brindar muchísimo, muchísimo más claridad en el momento de hacer la mudanza. En sexto lugar tenemos identifica. Identificar en un proceso de mudanza es vital, es algo sumamente importante porque eso es lo que te va a permitir tener un orden bien en el momento de empacar y en el momento, sobre todo, en el momento de desempacar. Para ello yo te sugiero que utilices números y utilices colores. ¿Ok? Cuando tú tienes papeles de colores e identificas cualquier espacio con estos papeles o rotuladores de colores, te va a ayudar fácilmente a poder visualizar cuál es o hacia dónde va esa caja, dónde va a estar ubicada en tu nueva casa y esto te facilita enormemente todo el trabajo. En séptimo lugar tenemos, deja para el final las cosas que más utilizas. O sea, primero ordena y empaca todo aquello que usas menos y deja para el final las cosas que utilizas más, como pueden ser la cocina y el baño. Puedes quizás ir ordenándolo, pero dejas para empacar en el último momento. El número 8 va relacionado con los muebles grandes. Igual que en la sugerencia anterior, ir desarmando todos aquellos que no usas. Coloca los tornillos en una bolsa y amárralo junto con el mueble para que no se te extravíe. Aquí en los muebles es muy importante que también tengas como ya pensado en qué parte de la nueva casa lo vas a utilizar. De esta forma, cuando llegue la mudanza, va a ser muchísimo más fácil porque las personas te lo llevan hasta el sitio ya donde va a estar ubicado y tú te vas a eliminar ese problema de tener que movilizarlo tú luego. Número 9 para tener en cuenta es la limpieza. La limpieza es tanto de la casa que vas a dejar como de la casa nueva, pero es muy importante que tengas bien coordinado y bien pensado, sobre todo no solo la limpieza, sino también las obras, porque muchas veces queremos pintar, queremos reparar algunas cosas en cualquiera de las dos casas. Entonces, bueno, tener eso bien presente para que cuando llegue el momento de la mudanza, tú vayas a un sitio donde esté totalmente todo acondicionado y a punto para recibir. Número 10 tenemos los servicios básicos. Muchas personas entran en crisis porque no consideraron, no se dieron cuenta que el agua no estaba instalada o que tenían problemas de electricidad, tenían que hacer los cambios respectivos o el gas. Entonces, aquí tómate el tiempo de ver que para el nuevo sitio donde vas tienes todos los servicios que necesitas para que a tu llegada sea totalmente tranquila, que no tengas imprevisto. En número 11 tenemos agradece y recupera tu energía, ¿verdad? Yo recomiendo, te invito a que lo pruebes. Es algo que es de verdad muy, pero muy importante. Ir por cada espacio de la casa dándole las gracias por todas las experiencias y por todas las cosas bellas y las cosas y los momentos que vivimos en esos sitios. Y agradecer y recuperar tu energía. El recuperar tu energía también es algo vital, porque muchas veces tenemos esas emociones y esos nexos que quedan allí y nos vamos con cierta tristeza o cierta nostalgia. Cuando nosotros hacemos cualquier trabajo para cortar o limpiar estas energías o darnos cuenta de que estamos soltando desde el agradecimiento, pues nos liberamos y nos podemos ir con una sensación muchísimo más grata a nuestra nueva vivienda.
Hay un video que son 22 tips que no te debes perder al momento de hacer una mudanza, donde ya te explico un poquito más a detalle todas aquellas cosas, aquellos que de repente ni se te ocurren y tú dices, wow, son, pero de verdad básicas y necesarias al momento de hacer la mudanza. Por eso te invito a que veas ese video, te lo dejo al final en la caja de descripción o aquí en la caja de descripciones, que se llama 22 tips que no te puedes perder. Ahora vamos a pasar al durante, ¿no? O sea, ha llegado ya el día de la mudanza, entonces vamos a ver cuáles son como las cosas que tenemos que estar bien atentas. Yo comienzo un poquito antes, ¿verdad? Que aunque no es exactamente en el día, siempre me gusta el día antes o la noche antes chequear con todos aquellos servicios o aquellas cosas que tengo contratadas para que no vaya a haber ningún inconveniente de horario o algo que se nos haya pasado, sino que tener todo perfectamente cuadrado para poder arrancar. Número uno, las cosas de valor. Las cosas de valor como dinero, joyas, documentos, papeles de identificación, todo aquello que es importantísimo, yo te recomiendo que lo tengas en un bolso y lo traslades tú directamente. No lo metas en ninguna caja ni lo dejes a cargo de otras personas. Número dos, tenemos que hemos identificado en nuestras cajas al momento de empacar todo aquello que es frágil y le hemos puesto una etiqueta. Eso está todo en estos 22. Importante que cuando lleguen las personas que van a movilizarlos, tú las guíes y les digas cuáles son esas cajas que contienen eso frágil y el cuidado que deben tener con él. Todo a tu alcance. Aquí vamos a tener todo, sobre todo nuestro cuaderno del orden, lo vamos a tener a mano, donde tenemos la cantidad de cajas, las numeraciones y todo eso. Si es alguna empresa la que se va a encargar de hacer el traslado, tienes que chequear con ellos la cantidad de cajas que se están montando, la cantidad de muebles, de bultos que están incorporándose en el camión y luego cuando llegues al destino tienes que volver a contabilizar todo para chequear de que está todo correcto y de que llegó el mismo número de bultos o de cajas que salieron y las mismas que entraron. Cuarto, dar las instrucciones. Cuando ya tú has hecho toda la organización de tu mudanza, ya tú sabes cuáles son las numeraciones de las cajas que corresponden a cada uno de los espacios o que va a ir a cada uno de los espacios y los tienes identificados por colores. Yo te sugiero que coloques o identifiques en tu nueva casa, en las puertas, con un papel de color, o sea, si todo lo amarillo es el cuarto del bebé, pues tú en la puerta colocas un papel amarillo para que las personas sepan que todas las cajas que tengan los números o que tengan papeles amarillos van a ir a ese sitio. Y así con cualquier parte de la casa. Esto ayuda, si tú esto se lo informas bien a las personas que están haciendo el traslado, te va a simplificar muchísimo la vida, tanto a ti y también para ellos, y vas a lograr que sea mucho más rápido, más sencillo y más simple. Y en quinto lugar tenemos ten alternativas. O sea, es bueno en para todo tener un plan B. ¿Ok? Pero sobre todo en el momento de llevar las cosas, si hay algún tipo de bulto, de algún tipo de mueble o algo que no sabes en qué parte lo vas a ubicar o que prefieres tener un poco más avanzado el desensamblar todas las cajas y todo, entonces ten ubicado en qué parte quieres que te los dejen, que no estorbe con la circulación, donde tú puedas ir después desempacando de una forma mucho más tranquila, pero que no te esté molestando. Esto a nivel de lo que sería el embalar y el desembalar, pero ten planes B para todas aquellas dudas que tenga o para aquellas situaciones que tú preveas que puedan ocurrir. Siempre el ser flexible y estar prevenido también ayuda muchísimo a que sea más simple tu mudanza. Bueno, y llegamos ya al después. Quiere decir que ya estás mudado, ya estás feliz en tu nuevo hogar y ahora vienen las otras etapas para terminar de cerrar el proceso de la mudanza. Así que aquí tenemos en primer lugar el desempacar. Empieza a desempacar de la forma contraria a como empacaste. ¿Qué quiere decir esto? Vas a tener en primer lugar las cosas de la cocina y las cosas del baño, que son generalmente las cosas que más tú utilizas.
Si no es así, porque cada persona es diferente y tú necesitas primero o es imprescindible montar tu oficina, pues entonces empezarás por allí y luego ir haciendo todo en reversa, pues vas a ir sacando hasta que llegues a las cosas que menos necesitas. En segundo lugar, te recomiendo que te replantees todo. Cuando nosotros hemos estado ya viviendo en una casa, tenemos unas ciertas costumbres, tenemos una cierta forma de hacer las cosas y no siempre esa es la mejor. Entonces yo te invito a que te replantees las cosas, no de que lo hagamos de manera por la costumbre o como lo tenía, sino que empieces a ver cada cosa, cada objeto, dónde sería el mejor sitio para colocarlo. Con el número 3, coloca más cerca las cosas que más usas. Aunque es algo obvio, esto no siempre ocurre. Entonces, pregúntate cada vez que vayas a colocar algo, qué tanto lo usas y qué tan cerca o qué tan a mano lo necesitas. En número 4, todo sea de fácil acceso, tanto físico como visual. Número 5, no ocupes más del 70% de todos tus espacios. Número 6, si en este punto todavía en el momento de que saques y desembales cosas, ves algo que realmente no necesitas y que tenías dudas y todo, este es el momento de salir de él. Y número 7, rodéate de todas aquellas cosas que te inspiren. Y el octavo paso, agradece. Entra a tu nueva vivienda agradeciendo por esta oportunidad, por todo lo que nos brinda, por todo, absolutamente por todo. Agradece y desde allí, desde esa energía, conecta con tu nueva casa y conecta con tu nueva vida. Recuerda que la vida no nos da lo que deseamos, nos da lo que nosotros necesitamos. Y ahora el regalo. He creado una guía y es absolutamente gratis. En la caja de descripciones donde dice regalo, ahí puedes conectarte y vas a recibir en tu correo toda la guía paso a paso para que tengas una mudanza ordenada, minimalista, en equilibrio, en armonía, que sea fácil y que sea sencilla. Regálame un like si te gustó el contenido y suscríbete y activa las notificaciones para que puedas recibir toda la información que voy a seguir colocando. Muchísimas gracias por estar, muchas gracias por ser y nos vemos en el próximo video.